Oh hermanos, cuánto bien y cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros. Con el simple hecho de darnos una eterna y grande salvación que ni siquiera los ángeles del cielo pueden conocer. Gloria a Dios que somos salvos, hermanos. Dios nos ha dado a su Hijo, nos ha dado tantas promesas como lo acabamos de cantar, nos ha dado la oración, nos ha dado su palabra, un lugar para congregarnos, nos ha dado su Santo Espíritu que habita dentro del creyente, suple día con día nuestras necesidades, nos guarda y nos colma de favores y misericordias. No hay duda alguna que Dios ha dado mucho para nosotros, hermanos. Pero quisiera que nos hagamos la pregunta que Moisés le hizo al pueblo que se hiciera. Es una buena pregunta para reflexionar en esta mañana y en nuestro diario vivir. Pero la pregunta, hermanos, ¿nosotros estamos dispuestos a darle a Dios lo que Él nos pida? Quiero que notemos algo que es muy importante. No te lo pide un hombre ni la iglesia bautista, sino es Dios quien lo pide de nosotros. Antes de adentrarme en el mensaje, yo quiero que pensemos lo siguiente. Dios tiene todo el derecho para pedirnos absolutamente lo que Él quiere, hermanos. Incluso no solo pedir, sino exigir o incluso demandar, porque Dios tiene toda la autoridad para hacerlo. No solo es nuestro creador, es nuestro Señor, hermanos. Si Dios pide algo, debemos hacerlo. Nosotros no deberíamos mandarnos a nosotros mismos, pero pareciera ser, hermanos, que el parámetro del creyente es que Él hace lo que Él quiera. Cuando un cristiano debe de hacer lo que Dios quiera. No hay palabras más sensatas que después de este mensaje todos y cada uno de nosotros podamos decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vayamos a ver un breve ejemplo. Vayamos a Hechos capítulo 9 versículo 5. Recordemos que Saulo, antes de ser convertido en Pablo, él perseguía la iglesia de Dios hasta aquel glorioso día camino a Damasco, que le vino un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:5, que dice: y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor. Y fíjense lo que le dijo Saulo, hermanos: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuándo ha sido la última vez, hermano, que tú, al ser creyente, no solo le pediste algo a Dios, y Dios, hermano, no está en contra de que pidas algo? Mateo 7:7 es muy claro. Pero ¿cuándo le has pedido: Señor, qué es lo que tú quieres de mí? Qué bendición cuando Saulo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo creo que Saulo no tenía ni idea de cómo Dios lo va a usar de una manera grande y poderosa, hermanos. Porque simplemente se rindió y le dijo al Señor: ¿qué es lo que quieres de mí? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El deseo de una persona salva, perdonada, que el cielo será su hogar, que su nombre esté inscrito en el libro del Cordero de la vida, es decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Espero que todos nos unamos a la pregunta de Pablo después de escuchar el mensaje y hagamos la misma pregunta al Señor. A veces, hermanos, pensamos que Dios no nos pide nada y escudamos todo bajo la hermosa palabra gracia, y gloria a Dios, hermanos, que efectivamente todo es por gracia. Pero a veces creemos: Dios no pide nada de mí. Pues definitivamente de este libro no lo ha sacado. No te estoy hablando de una salvación, porque la salvación es por gracia, hermanos. Pero una gracia eficaz te lleva a hacer algo para tu Creador, mis hermanos. Dios sí pide. Y si pide, creo que podría usar la palabra demanda algunas cosas de nosotros. No importa el día que leas este texto de Deuteronomio, siempre estará escrito:
Si lo lees esta mañana estará escrito. Si el día de mañana te preguntas, ¿será que Dios sigue queriendo esto de mí? Seguirá escrito. Y si de aquí a 10 años vuelves a ir a Deuteronomio 10:12, el texto seguirá por la eternidad, lo que implica que Dios sí pide algunas cosas de su pueblo, hermanos. Vayamos al texto, Deuteronomio 10:12. Moisés se levanta y el contexto de este verso es que después de haber roto las leyes de Dios, porque se había enojado, Dios en su eterna misericordia le vuelve a dar las leyes escritas con el dedo de Dios. Y en el discurso que se acerca Moisés hacia el pueblo, entre palabras de decirles: Dios ha sido bueno con ustedes, congregación. Después de eso les dice: ahora pues, Israel, ya que has reconocido que Dios ha sido bueno, que Dios ha suplido, que Dios ha bendecido, que Dios ha guardado, Israel, pueblo, ¿qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? De acuerdo a este texto, Dios nos pide 4 cosas. No importa el día que lo leas nuevamente, siempre nos seguirá pidiendo esas 4 cosas. La primera cosa, hermanos, que Dios demanda de su pueblo es que tengamos temor de Jehová nuestro Dios. Vivimos en una generación que no tiene temor de Dios. La mayoría de personas viven de una manera desenfrenada. Los jóvenes tomando, fumando en drogas, las jovencitas embarazadas a los 15 años. Oh, que Dios nos ayude. Y el problema es que no hay temor de Dios, hermanos. Y por eso vivimos como vivimos. Hablaba con un doctor hace tiempo y decía que muchas de las señoritas a los 13 años están embarazadas. Y ora, hermanos, por tu familia. Y tal vez tú no podrás estar presente con todos los individuos de tu familia, pero si les inculcas temor a Dios, Dios sí estará en todos lados cuidando de tu familia. Lo primero que Dios pide de su pueblo es que tenga temor de Dios. Y yo sé cómo entra nuestro chip. Muchas veces uno dice: oh, sí, el pastor se refiere a reverencia. No, temor, hermanos. Si la Biblia usa la palabra temor, es que significa temor y por supuesto también reverencia, hermanos. Pero se nos ha olvidado el temor de Dios, incluso entre los creyentes, cuando Dios espera que tú tengas temor de Dios, hermano. Mira lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 13 brevemente. Tantos mensajes predicados que se levantan y dicen: no es que le tengas temor, sino... Y un sinfín de mensajes, hermano. La escritura dice, hermanos: Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Pero pastor, yo no había escuchado eso. Entonces es tiempo de leer un poquito más de Biblia. Es muy bíblico tener temor de Dios, hermano. ¿Qué pide Dios de ti, hermano? Si te preguntabas en esta mañana, que tengas un poquito más de temor de Dios, para que pensemos 2 veces antes de tomar cierta decisión, porque no queremos deshonrar a nuestro Dios. Si tan solo tuviéramos temor de Dios, y la mayoría de creyentes, hermano, su bandera no es temor de Dios. Su bandera es: yo amo a Dios. Pero tenerle temor, pastor, no, se equivoca, está mal su mensaje. No, hermanos, aquellos que tememos a nuestro Dios, por supuesto que también amamos a nuestro Dios, porque reconocemos la grandeza de su gloria. Más que amarlo es temerlo, porque al temerlo lo amas, hermano. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que tengas un poquito más de temor, hermano. A veces, hermano, escucho creyentes, no hablo de inconversos, creyentes que se refieren a Dios como pues el de arriba. No es el de arriba, es el santo y poderoso Dios, hermano. Y tampoco es el niñito Dios, es el único digno, hermanos. El cordero que ha sido inmolado por nuestras suciedades e inmundicias. No le llames el de arriba. Ten un poquito, una pizca más de temor de Dios. Él es el santo, hermanos. Él es el grande, incluso cabe decir el temible, hermanos. Ahora, hermanos, si andas bien, no tienes por qué temerle.
Y si andas mal, más te vale que tengas un poquito de temor, hermano. Porque Dios a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿O menospreciáis, hermano, lo que dice Hebreos? La mayoría de cristianos toman las cosas de Dios muy a la ligera. Ya no ven este libro como un libro absoluto de mandamientos, sino como un libro de opciones. No es un libro opcional, es un libro absoluto de un Dios absoluto que contiene mandamientos, hermano. Y son más de 10. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 21, hermanos. Verso 31, perdón. Hebreos 10:31, y cuando habla de Dios a quien ama disciplina, dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No, yo no quiero hacer a Dios enojar, y por eso vivimos con tanta indiferencia, porque no hay temor de Dios. Y decimos, ya estoy bajo la sombra de la gracia, y nuevamente, hermanos, gloria a Dios por su gracia. Pero vaya que Moisés fue el mejor líder, hermanos, que ha pisado esta tierra después de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le dijo, primero golpea la roca. Después Dios le dice, ahora quiero que le hables a la roca para que el pueblo sepa que fui yo quien saqué el agua de la peña. Y ya no va y lo hace a su manera y va y golpea la roca. ¿Y sabes qué le dijo Dios? No vas a entrar a la tierra prometida. Hermanos, Moisés, el más grande líder, porque deshonró a Dios y no hizo lo que Dios quería que le hiciera. ¿Y sabes qué le dijo? Vas a morir. Y aunque fuiste fiel aquellos 40 años marchando, no entrarás a Canaán. Moisés le ruega y le dice, Señor, pero tan siquiera permíteme verla. Y le dice, está bien, Moisés, la vas a ver de lejos, pero nunca vas a entrar y te vas a morir. Por ahí empieza un poquito el temor de Dios, hermano. Si Dios fue veraz con Moisés, ¿por qué Dios no va a ser veraz conmigo o contigo? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Número 1, que tengamos un poco más de temor de Dios, hermano. Y no veamos el temor como algo malo, sino todo lo contrario, como algo bueno, hermanos. El temor a Dios es nuestro amigo. Cuando uno de pequeño tenía temor a sus padres, hermano, ¿no querías llegar con aliento alcohólico? O haciendo algo indebido porque sabías que así te iba en la casa, hermano. El temor no es malo. Y sobre todo cuando es temor a Dios, hermano. Hay bendiciones por temer a Dios. La Escritura dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oh, todos queremos que Dios nos defienda, amén, hermanos, pero muy pocos viven con temor de Dios. Y la bendición, y si vamos a recalcar ese salmo tan hermoso, es necesario vivir con temor de Dios, hermanos. Recordemos que Dios es fuego consumidor y es para nuestro propio bien. Proverbios 10:27 dice la Escritura, el temor de Jehová, fíjense lo que promete hacer el temor de Dios en nuestra vida, hermanos. El temor de Jehová aumentará los días. Si una persona vive con temor de Dios de este lado del cielo, hermano, no se va a morir tan pronto. Claro, uno va a morir cuando Dios quiere. Pero una persona que tiene temor de Dios, hermanos, no va a andar fumando porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No va a andar tomando, hermanos. No va a andarse ahí golpeando y haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Por tener temor de Dios, hermano. Proverbios 14:26 dice la Escritura ahí, unas cuantas ojeadas a la vuelta, nos dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Sabes qué promete darte Dios si tienes un poco más de temor de Dios, hermano? Tener gran confianza. O le tememos a Dios y no le tememos a nadie más, o vivimos sin temor de Dios y vivimos muertos desde el miedo por una y mil razones, hermano. No, pero cuando tienes temor de Dios, hermano, no es que tengas una autoconfianza como el mundo nos enseña. No, hermanos, tenemos una confianza mucho más grande que nosotros mismos. La nuestra es muy pequeña. Nuestra gran confianza está en nuestro gran Dios, hermanos. El temor de Jehová. Ahí está la fuerte confianza. Pero pastor, he tenido miedos. Pero pastor, ¿qué tal? Sí, pero hermano, ten temor de Dios
Y ahí está la fuerte confianza, hermanos. Regresamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dios pide 4 cosas de nosotros, hermano. La primera es que es necesario que tengamos temor de Dios. La segunda nos dice este texto, que andes en todos sus caminos. No en todos los caminos que queramos, no en todos los caminos que nos gusten, sino en todos los caminos de Dios. La Escritura es muy clara al decir: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en ese momento un enemigo de Dios. Proverbios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. El problema, hermanos, y como lo prediqué hace unos días, es que hacemos el bien que nosotros creemos. Eva dijo: no creo que el fruto sea malo, voy a ser como Dios. Jueces, hermanos, el libro de las tragedias dice que cada quien hacía lo que bien, no lo que mal, lo que bien les parecía, cuando era completamente contrario a lo que Dios quería de su pueblo. Pero ellos creían: yo creo que esto está bien. Hermanos, la Escritura dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. Y después nos exhorta de una manera tan tremenda al decir: los míos son más grandes. Gloria a Dios, hermanos. Es tiempo de que no tomes tu camino, sino que le entreguemos nuestro camino a Dios y que sea Dios quien elija, y será el mejor camino de este lado del cielo, hermanos. Todos sus caminos. Aquel salmo, hermanos, que tanto decimos: se encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué camino puede ser mejor si es aquel camino que es Dios quien lo guía? Si tú tienes un buen capitán, hermano, tendremos un buen destino. Pero es que ¿a dónde llegaré, hermano? No te preocupes, simplemente suelta el volante y que sea Dios quien dirija. No solamente nos pide que tengamos más temor de Dios, no solamente nos pide que andemos en todos sus caminos, sino después nos pide que lo amemos. Que lo amemos. 4 capítulos atrás, hermanos, sabemos el gran mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, hermano. Dios espera que lo amemos más, hermano. Spurgeon, aquel gran predicador inglés, solía decir que no oras no por falta de tiempo, sino por falta de corazón. ¿Verdad que siempre hay tiempo para comer, hermanos? Aunque tengamos que agarrar el taco, hermano, y así te vas en el carro, hermano, siempre hay tiempo para comer. Tal vez se escuche mal, hermanos, pero siempre hay tiempo para ir al baño. ¿Verdad que siempre hay tiempo? ¿Verdad que siempre hay tiempo para dormir? ¿Verdad que siempre hay tiempo, hermano? Pero orar, ando bien ocupado. Tú sabes, Señor. No, y no es que tengas que estar hincado todo el día, hermano. No, mientras vas manejando puedes invocar a tu Dios, hermano. Las hermanas, mientras están haciendo el quehacer o una rica comida, ahí mismo pídele a Dios que te dé un sazón ahí especial. El hermano, mientras estás en el trabajo y ya empiezas a ver blanco y negro, ¿verdad? Que ya estás bien cansado, y más con estos climas estos últimos 4 días, hermano. Pero ahí mismo, Señor, tú prometes multiplicar las fuerzas del que no tiene ningunas. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Busca a Dios, hermano. A Dios no solo lo encuentras en la iglesia, lo encuentras donde lo invoques. Por eso es el omnipresente. Gloria a Dios por eso, hermanos. Dice Dios: ámame. Y amarlo no implica que Dios te solape, hermano.
Amor no es libertinaje, todo lo contrario. Si tú verdaderamente amas a Dios, hermano, no te será difícil tratar de llevar este libro de la mejor manera que tus fuerzas permitan hacerlo. La Escritura dice en Juan capítulo 14, versículo 15, Juan 14, 15 dice la Escritura: si me amáis, ponle un like a un versículo. No, si me amáis, modifica tu manera de vivir y guarda mis mandamientos. Primera de Juan 5:2 dice la Escritura, hermanos, dos versículos muy claros. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este versículo 3 es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y luego dice, y sus mandamientos, ¿qué dice ahí, hermanos? No son difíciles. Entonces, ¿por qué a algunos creyentes la vida cristiana se les hace pesada y difícil? Porque no amamos a Dios como debemos. Ahí en la iglesia no me van a decir lo que debo hacer, cómo debo vestir, cómo debo hablar. No, hermanos, no es la iglesia quien te lo pide, es Dios quien te lo pide. Y no será gravoso. Será por tu bien, hermano. Será un deleite. Regresamos a Deuteronomio 10:12 y nos falta una última, hermano. ¿Qué es lo que Dios pide de ti individualmente, hermano? Sea que estemos aquí en la iglesia o todos los que están detrás de el monitor, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Pide que tengamos más temor de Dios. Pide que andemos en todos sus caminos, no solo unos cuantos, no solo el que me gusta, en todos sus caminos. Que lo ames. Y si tú y yo, hermano, tenemos temor de Dios, andamos en sus caminos y lo amamos, el cuarto es el visible. Alguien no puede ver si tienes o no temor de Dios. Alguien no puede ver si amas o no a Dios. Pero el visible, hermanos, es que sirvas a Dios. Si hacemos los primeros tres, el cuarto será evidente. Y sirvas a Jehová. Servirle con todo tu corazón y con toda tu alma. Por eso la Escritura nos exhorta, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo dijo allá en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. ¿Qué pide Dios de ti? Dios pide de ti que le sirvas, hermano. Quisiera hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Para quién vives? ¿Para quién vives? ¿Será que el mundo te ofrece más que tu Creador? ¿Prefieres vivir para algo menor que no sea Dios? Estamos tan entregados por nuestras metas. Pero ¿y por Dios, hermano? También Dios paga bien, hermanos. Dios no es deudor de nadie. Solamente te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Te das cuenta quién es quien te pide que le sirvas? Si pudiera entrar ese pensamiento en nuestra mente, hermano, que estamos enamorados de nosotros mismos, que es Dios quien espera que le sirvas. Tal vez alguien dirá en esta mañana al escuchar el mensaje, si tan solo fuera más joven, ¿podría yo servir a Dios? Abraham tenía 75 años, hermanos, cuando comenzó su ministerio. 75 años. Tal vez alguien dirá, pues yo soy muy niño para servir a Dios. En la Biblia, hermanos, ¿cuántos años pudo haber tenido David cuando mató a Goliat? Y me encanta ver, hermanos, o usar ejemplos que no solo están en este libro eterno, sino incluso en vidas que podemos ver tú y yo.
Cuando fuimos a trabajar ayer, hermanos, no sé cuántos años podría tener el pequeño, por ahí más chico. De las hermanas que fueron ayer, ¿cuántos años tendrá el más pequeño por ahí? 3 años, hermano. 3 años. Hermano, ese pequeño de 3 años fue a servir a Dios ayer. No es cuestión de edad, hermano. No usemos pretextos. No puede ser ni muy pequeña ni muy grande para servir a tu Dios. Y nuevamente no lo tienes que servir de esa manera, pero debes servirle de alguna manera. Vale mucho más la pena servir a Dios que a cualquier otra persona. Nada nos podremos llevar al cielo, ¿estamos de acuerdo, hermanos? No. Aquello que hayas hecho para Dios te vas a llevar al cielo. La gente nos dice, y tantos videos, pues bueno, nada nos llevaremos. Se equivocan y están muy errados. ¿Por qué crees que la Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo? Lo único que nos llevaremos de esta vida es aquello que hicimos para la gloria de Dios, hermano. Y sí, no podré mentir, hermano. Claro que tendrás que pagar un precio. Claro que será difícil en repetidas ocasiones. Claro que tendrás que sacrificar algunas cosas o incluso críticas o escuchar que la gente o tal vez tus familiares, ¿y para qué haces eso? ¿Y para qué vives? ¿Y para qué no sueltas la Biblia? ¿Y por qué sigues yendo a la iglesia? Pero con gozo debemos decir, es un privilegio servir a Dios, hermano. Claro que no será fácil, hermano, pero tampoco fue fácil para Cristo. Y tampoco fue fácil para ninguno de los héroes de la fe. A veces predicamos nada más todo lo que hicieron, pero no todo el precio que estuvieron dispuestos a pagar. Por algo fueron héroes de la fe, hermano. Porque lucharon, porque hubo dificultades. Y hermano, no estoy diciendo que es malo que uses tus dones. Hermano, Dios te dio tus dones. Si eres bueno en alguna área laboral, Dios te dio ese don, hermano. Úsalo. Pero el mensaje es, ¿por qué usas tus dones solo para ti? ¿Por qué no rindes tus dones, hermanos, y le preguntas a Dios, ¿qué puedo yo hacer con los dones que tú me diste? Amén, hermanos. Y los rindas a los pies de Cristo. Y aquí viene el título del mensaje, hermanos. ¿En verdad Dios pide mucho? O sea, Dios es muy cruel con nosotros, hermano. Ay, Dios, ¿por qué tanto? Ni que fueras Dios. Dios tiene todo el derecho, hermano. Tiene toda la potestad y tiene toda la autoridad para pedirlo de nosotros. ¿No nos ha dado Dios mucho más, hermanos? No reconocemos lo bueno que Dios ha sido. No reconocemos verdaderamente de dónde vienen todas las cosas. La Escritura dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, hermano. Regresamos a Deuteronomio 10, versículo 12. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros, hermanos? Él pide que tengamos más temor de Dios. Pide que andemos en todos sus caminos. Pide que lo amemos. Pide que le sirvamos con todo el corazón, con toda nuestra alma. Y fíjate el versículo siguiente lo que dice, hermano. Aparte dice, quiero que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy. Y fíjate lo que dice a continuación, hermano, y esa parte la tengo subrayada en mi Biblia. Para que tengas prosperidad. Ay, pastor, yo no sé si hacer lo del versículo 12. Todos queremos la bendición del verso 13, ¿verdad que sí, hermanos? Pero para llegar al 13 primero está el 12. Dios demanda 4 cosas de nuestra vida. Y si lo hacemos, no es que Dios va a ser beneficiado, hermano. Dios es Dios, aunque nos vayamos al mundo. Aquí el único beneficiado es quien guarda lo que el Señor nos ha mandado a guardar.
para que tengas prosperidad. Gloria a Dios por ese texto, hermanos. Y esto no es el evangelio de la prosperidad, pero muchos de los textos hablan, si haces esto, entonces yo voy a hacer esto. Y gloria a Dios porque esas son promesas de nuestro Dios, hermano. Y solamente piensa en el título. ¿Es mucho pedir? ¿Es mucho pedir? Es mucho pedir de quien entregó a su Hijo para morir y perdonar nuestros pecados. Es mucho pedir. Si tan solo reconocemos, hermano, que Dios no fue creado para nosotros, sino que nosotros fuimos creados para Dios, es mucho pedir. ¿Quién es quien lo pide? Cuando tú pides algo, hermano, ¿esperas que suceda? Si tú le dices a tu hijo, hijo, saca la basura, ¿esperas que la saque? Si Dios nos pide algo, hermanos, ¿acaso Dios espera que lo hagamos? ¿Qué decisión tomaremos esta mañana? Termino con el título, hermanos. ¿Es mucho pedir? Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, hermanos. ¿Es mucho pedir?